Amén. Tomen asiento, hermanos. Ok, los niños pueden pasar adentro. Se ha dicho que el libro de Génesis es uno de los libros donde puede empezar a ver las 10 grandes doctrinas principales del cristianismo. En realidad, cuando estudiamos el libro de Génesis o entendemos un poco más Génesis, más y más nos damos cuenta que en realidad eso es verdad. Pasamos a ver y a contemplar un poco más acerca del carácter del Señor, acerca de su poder, de sus perfecciones. Y más vamos a estar viendo y vamos viendo un poco más del carácter del hombre, cómo fue diseñado. Después vamos a ver cómo el Señor habla de aquel hombre de la simiente de la mujer, iba a restaurar aquello que fue perdido por el pecado, y así más y más en el libro de Génesis se empiezan a contemplar más las doctrinas principales. Básicamente la doctrina de Dios, la de Cristo, la del Espíritu Santo, la del hombre, la de la salvación, la de los ángeles o demonios, y también lo que es el pecado y el futuro. Así que es interesante notar, queridos, que cuando vemos Génesis, no lo vea como un libro solamente histórico, donde vemos un relato de cómo se crearon las cosas, véalos en realidad como el acto de Dios, en donde Él muestra su poder, donde Él se muestra a sí mismo y quiere enseñarte cómo es Él. Ahora, hemos visto ya algunas cosas acerca de Génesis, y el día miércoles pasado comenzamos hablando de uno de los días de Génesis. Hablamos básicamente en el día 1 que Dios creó. ¿Se acuerdan qué cosa? ¿Qué Dios fue lo que creó en el día 1? El cielo y la tierra. No, en el día 1 Dios creó la luz. ¿Se acuerdan? Y dijo Dios: sea la luz. Eso significa que las tinieblas ya eran parte. Ya había tinieblas, y Dios lo que hace fue llamar a la existencia algo que se llama luz. Y dice que le puso un nombre y le llamó día. ¿Se fijan ahí? Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y verso 5 dice: llamó Dios a la luz día. Ahí está, Dios llamó, puso un nombre a la luz, y le dice: ok, luz, te vas a llamar de ahora en adelante como el día. Y es interesante porque algo que les mencioné la semana pasada es que hay una declaración principal dentro de toda la creación, y que se va a estar repitiendo en cada sección o en cada parte del día o de los días en que el Señor crea. Ahora, algo interesante que vi la semana pasada es que, a pesar de que los días de Génesis son lecciones que enseñamos a niños, muy frecuentemente los adultos no se las saben. Es interesante. Y lo descubrí, y sé que es así, lo he visto más de una vez. Cuando pregunto: ¿qué creó Dios en el día cuarto? No tiene idea qué Dios creó en el día cuarto. ¿Qué hizo en el 3, en el 2, en el 5, en el 7? Ahí uno dice: ¿qué hizo Dios en el día cuarto? Y a veces veo a las maestras enseñándole a los niños ese tipo de cosas, que uno diría son cosas para niños, pero en realidad los adultos no están lejos de eso. Ahora no, obviamente Dios hace en el día 1, hace la luz. En el día 2, ¿se acuerdan qué es lo que Dios hace en el día 2? ¿No ven? Ahí está. Ahí está mi experimento. ¿Qué es lo que Dios hace en el día 2? Creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense lo que dice ahí, verso 6. Lo leyeron hace menos de 5 minutos. Dice ahí: e hizo Dios la expansión. ¿Qué hizo Dios en el día 2? La expansión. ¿Qué hizo Dios en el día 3? ¿No
No, en realidad no. Dice Dios que se descubre lo seco y que empieza a producir la hierba, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios en el día 4? La lumbrera, ¿cierto? En el día 5. Produzca las aguas seres vivientes, ¿cierto? Aves, y básicamente eran aves, peces, etc. Y el día 6, ¿qué es lo que Dios hace en el día 6? Básicamente en el día 6 hace a los animales terrestres y al hombre. ¿Qué hace en el día 7? Se cansó Dios. Dios se cansa. No es que descansó. Cuando decimos que descansó, está diciendo que Dios se cansa. Dios no se cansa. Isaías dice que Dios no se cansa ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por lo tanto, Dios no se cansa. Cuando decimos que Dios descansó, en realidad no es que descansó. Dice, no es que Dios dice, vas a ver que me cansé, me agoté, voy a tener que descansar un día, ya esperemos un poquito. No. No es la idea. ¿Qué hace Dios ahí? Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Mientras tanto, la idea es que tú puedas entender, querido, que los días en Génesis son importantes para entender cómo es Dios y qué es lo que Dios está haciendo. Y para eso empieza el día 2 con una declaración principal importantísima, que fue algo que dije el día miércoles, y dice ahí, luego dijo Dios. Querido, quiero insertar en tu mente algo importante que lo dije el día miércoles. Esa declaración es una de las declaraciones más importantes en el capítulo 1 de Génesis y diría que en toda la Biblia. ¿Por qué? Querido, Dios habla. Dios está hablando a la creación, está formando y para hablar Él, obviamente dice ahí, dijo Dios, Dios se habla y va a decir algo muy importante y dice así, luego dijo Dios, haya expansión. Dios habla. Ahora, si nos fijamos bien, casi en cada parte donde se ocupa esa expresión, dijo Dios, se puede hacer una separación del día. O sea, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. ¿Ya? Y se hace. Lo van a ver ahí, lo vamos a estar viendo. Por ejemplo, en el verso 3 dice, y dijo Dios. El verso 6, luego dijo Dios. Por tanto, el hecho cuando vemos las escrituras, vamos a ver más de una vez, en el caso en el libro de Hebreos, dice ahí, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, y he dicho que el medio que Dios ocupó para llevar a cabo su creación fue su voz. Dios manda. En cada sección donde Dios dice, haya o hágase tal cosa, Dios no está diciéndole, ¿sabe qué? Si quiere puede aparecer o si no, no quiere aparecer. Es como cuando tú le mandas a tu hijo, cuando alguien dice, hace tu pieza, ¿cierto? No creo que le estás diciendo a tu hijo, si quieres la haces, ¿cierto? Le estás mandando, ¿cuál es su deber? Hacer su pieza. Cuando dice, bota la basura, ¿qué le estás diciendo a tu hijo? Le estás dando una orden, ¿cierto? ¿Cuál es la responsabilidad? Bota la basura. Bueno, aquí Dios es una orden. Dios no le está diciendo al mundo, bueno, si quieres puede aparecer la luz. No, Dios dice, luz, aparece. Y la luz que hace, apareció. Lo mismo pasa acá. En cada uno, queridos hermanos, donde aparece y dice, luego dijo Dios, ahí es algo importante. Dios va a hablar y las cosas se hacen. Van cambiando a la orden de Dios. La semana estuve hablando con un hermano amigo y me hizo recordar un evento muy particular. Cuando el Señor se presenta donde Pedro, Juan y Jacobo, que eran pescadores, estuvieron toda la noche tratando de pescar algo. No pescaron nada. Y el que entiende un poco el rubro de pescador sabe que el pescador se levanta muy temprano en la mañana, por lo menos 2 o 3 de la mañana, y ya está ahí, pescando. Porque es el lugar y el momento adecuado donde hay más cantidad de peces y tú puedes recogerlos. Imagínate el apóstol Pedro, Juan y Jacobo y otros discípulos ahí tratando de pescar toda la mañana, llega al amanecer y no pescaron nada, cero pez. De repente aparece un hombre, habla a la multitud
le dice al pescador por profesión, ¿sabes qué? Boga mar adentro y echa la red al otro lado, al lado derecho. Querido, cualquier persona que sabe de pesca, es decir, ¿cuál es la diferencia en que eche la red a mano izquierda o a mano derecha? Es la misma red, es el mismo espacio. No va a cambiar nada. Y Pedro sabía muy bien eso. Decía, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos hecho nada, no tomamos nada. Pero en tu palabra voy a echar la red. Dice las Escrituras que al momento en que Pedro echó la red, se llenó. ¿Se acuerdan? Y no se llenó un poco, dice que a tal punto que tuvieron que llamar a la otra barca para poder traer y arrastrar los peces. No era mucho la cantidad de peces. Y este amigo me decía, ¿sabes qué? Estos pasajes de Génesis me hacen pensar en eso. Es como que Dios le dice a los peces, ya peces, ahora ya, a la red. Y todos, ¡ay, vamos todos a la red! ¡Ay! Se llenó la red. Es como que si Dios le hubiese dicho a los peces, ya, el primero tiene que ir rápido a la red, llenen la red, rebalsen las barcas. Y la red se llenó de peces. Querido, la creación obedece a su creador. Cuando dije el miércoles pasado, que Dios manda y es hecho, es así. De hecho, el salmista dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y es así. Dios manda su creación, querido, y la creación obedece de inmediato a su creador. ¿Entiendes ese principio? ¿Cierto? Es súper básico. La pregunta es, y se las dije el miércoles pasado, cuando Dios te manda a ti, ¿obedeces? ¿Así? ¿O de vez en cuando cuestionas a Dios? Querido, los peces no cuestionaron a Dios. En este caso al Señor Jesucristo. No lo cuestionaron, dijeron, y yo me imagino a los peces diciendo, vamos a morir, vamos a la red, vamos. No cuestionaron. Querido, la creación obedece a su creador. La pregunta es, ¿y tú obedeces a tu creador? Eres parte de su creación. Y fíjate que Dios acá dice, luego dijo Dios. Dios manda a su creación y la creación hace exactamente lo que su creador quiere. En este caso, Dios en su segundo día dice ahí, luego dijo Dios, haya expansión. Ahora, es interesante porque cuando tú ves esa expresión que dice haya expansión, fíjate que lo que Dios está haciendo ahí es llamar a la existencia algo que no estaba. Él dice, ok, va a aparecer expansión. Porque no hay expansión y es necesario que haya expansión. Entonces Dios manda y dice, ok, haya expansión ya. Y se produce. Ahora, quiero ayudarte a entender qué es la palabra expansión. Ya, la palabra expansión que aparece en tu Biblia puede ser traducida como firmamento, bóveda celeste o del cielo. Ahora, la idea es que es un área de espacio atmosférico, sea que esté cerca del suelo o en el límite superior del firmamento y los cielos. O sea, básicamente es un espacio de aire. Es un espacio atmosférico, ¿cierto? Donde tú puedes respirar. Y es donde estamos ahora. Este espacio que le llaman atmósfera, y creo que muchos de nosotros conocen el término, ¿cierto? Es exactamente lo que dice. Dice, ok, voy a hacer la atmósfera, ¿para qué? Para que pueda vivir mi creación principal. Necesita respirar. Y para eso necesitamos atmósfera. Y es donde tú respiras hoy. Ahora, ese es el lugar exacto. Y dice Dios ahí, ok, haya expansión. De manera que en este segundo mandato divino, donde Dios despliega su poder para crear, manda la existencia de este espacio atmosférico llamado expansión en medio de las aguas. Eso dice ahí, ¿a dónde lo creó?
en medio de las aguas. Ahora, si entiendes la palabra en medio, que significa que Dios dice, ok, vamos a cortar agua para allá y agua para acá. Eso es en medio, ¿cierto? Mitad. Y dice, y básicamente que la pasó en medio de las aguas. Ahora bien, a modo de recordatorio, debemos entender que cuando la Biblia hablaba, básicamente en Génesis 2, como el abismo, ¿se acuerdan? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa faz de las aguas, o el abismo que hay ahí, en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esa palabra abismo es bóveda celeste, básicamente bóveda de agua. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, alrededor de las aguas. Por lo tanto, lo que había querido literalmente era agua. Era una bola de agua. Una esfera de agua, ahí estaba. O un óvalo, mejor dicho, de agua. Ahí estaba, lleno de agua por todos lados. Y lo que Dios manda básicamente ahí, cuando habla de abismo, debemos considerar que habla de la bóveda de agua ahí, exactamente como dice ahí. Ahora, en ese caso, en esa bóveda es donde Dios hace una separación en medio de ella llamada expansión, que es un lugar donde donde nosotros podemos vivir. De hecho, una versión española de la traducción de la Septuaginta, una Biblia, dice así: y dijo Dios, hágase firmamento en medio de las aguas, y esté dividiendo por el medio o por entre aguas y aguas. Y es como que dice, ¿cómo? Dios va a dividir el agua, puso esta llamada bóveda o básicamente este espacio atmosférico, y había agua arriba y agua abajo. Sí, eso está diciendo el texto. Literalmente eso es lo que dice. Cuando Dios crea, dice, ok, va a haber agua arriba y va a haber agua abajo. Ahora, y lo que pasó es básicamente lo que dice en su texto, e hizo Dios la expansión. Ahora, si notamos básicamente en su Biblia, y quiero que me siga ahí porque Dios no se va a perder, dice ahí, luego dijo Dios, haya expansión, eso dice el verso 6, en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Por lo tanto dice, haya expansión, e hizo Dios. Fíjate que ahí, si notamos aquí básicamente el verbo hacer, que dice ahí hizo, no está en futuro y no está en presente. Básicamente, ahí el texto no dice y Dios hará la expansión, como tampoco dice que Dios está haciendo la expansión. Lo que dice ahí básicamente es que Dios hizo la expansión, y eso significa que en el momento en que Dios manda, se hizo así. Dios pronunció algo y al momento que lo pronunció, se hizo. No es que esperó un periodo de tiempo para que esto se llevara a cabo. No. Es exactamente como el salmista lo dijo. Él mandó y fue hecho. Al instante. Y eso es muy fácil de entender cuando entendemos básicamente el concepto cuando Dios crea la luz. Y dijo Dios será luz. Y el miércoles pasado les decía básicamente que ese mismo evento, cuando Dios hizo la luz, Pablo lo ocupa para ayudarte a entender al creyente cómo Dios le dice al incrédulo cuando se convierte, dice, sea la luz y ve la gloria de Cristo. En ese mismo instante el incrédulo puede ver a Cristo y decir, gloria a Dios, puedo ver a Cristo. Porque era ciego. Pablo lo que ocupa es decir, mira, así como Dios te dijo a ti una vez, cree, y pudiste creer, bueno, es exactamente lo mismo. Al instante. Y eso es exactamente lo que en este caso Moisés quiere llamar la atención, y dice ahí, hizo Dios la expansión. Dios pronunció su mandato de que esto fuese y se quedase, y sucedió exactamente como Dios quería. Y por esa razón la expresión acá, cuando dice que hizo Dios, está en pasado. ¿Qué pasó? Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Entonces, fíjate, está la expansión en medio, que es la atmósfera, y dice que separó las aguas que estaban arriba de la expansión, arriba de la atmósfera, de las aguas que estaban ¿a dónde? Abajo.
Las aguas que están abajo, nosotros le llamamos mar, océano, ¿cierto? Eso es. Ahí sí. Sí, ahí sí. Las aguas que están debajo, básicamente, nosotros le llamamos océano, mar, donde nos bañamos, ¿cierto? Disfrutamos y pescamos. Pero las aguas que están arriba, generalmente le llamamos cielo, no tenemos una diferencia para nosotros, para Dios sí. Dice, Dios va a hacer la expansión y va a separar las aguas que estaban sobre la expansión, arriba, y las aguas que estaban debajo de la expansión, abajo. Ahora, es interesante que haya agua arriba, querido. Algunos dicen esas son las nubes, no dice que son nubes, dice que son aguas. Ahora, quiero ayudarte a entender un poco más esto, porque creo que te va a ayudar y te va a gustar. Ahora, si recordamos bien, uno de los acontecimientos más catastróficos después de la caída de Adán y Eva por el pecado, fue en realidad el diluvio. Génesis capítulo 6, ¿se acuerdan? Donde Dios vio la maldad del corazón de los hombres y vio que era de continuo solamente el mal. Entonces Dios lo que hizo, le dice a Noé, ¿sabes qué? Voy a exterminar a los hombres que están en la tierra y de ti vamos a seguir generando creación, vamos a expandir lo que había dicho Adán. Multiplícate, vamos a hacer eso, ¿ok? Adán dijo, ok. De manera que estuvo más o menos 100 años construyendo el arca y predicando que iba a haber un diluvio, cosa que la gente de la época no creía porque no había lluvia, no conocían lo que era la lluvia, no había llovido nunca. Y Noé, hablando de ese juicio de Dios sobre el mundo, dice básicamente el texto que a los 600 años de la vida de Noé, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Bien, cataratas de los cielos. ¡Wow! Y para que diga cataratas, porque tiene que haber llovido como catarata. Si usted ha visto alguna imagen de una catarata, no es que caiga agüita goteo, no es que cae una agüita, no. Es que va a caer lluvia, y harto. Hasta el punto que dice que todos los montes, hasta el más alto, fue pasado. Y fue sobrepasado por el agua. Entonces eso nos dice exactamente lo que nos corrobora que exactamente antes de la caída de Adán y Eva había agua arriba. Había agua. Muchos teólogos piensan que el hecho de que hubiera una capa de agua en la atmósfera o afuera de la atmósfera permitía más vida en el hombre. Por eso muchos piensan que después del diluvio, la cantidad de años que empezaron a vivir los hombres empezó a decaer. Antes de eso, fíjense, todos vivían 900 años. La gran mayoría, 900, 800, 600, 700. Y digo, ¡wow! Que duran harto. Muchos piensan que era exactamente por las condiciones climáticas que permitían la vida. También se le llama a esas cataratas que salen en Génesis, se les llama las ventanas de los cielos. Malaquías dice, si ustedes confían en mí y cumplen mi mandamiento en dar la ofrenda al alfolí, básicamente si vuelven a hacer lo que tenían que hacer, van a ver mi bendición y las ventanas de los cielos serán abiertas. Básicamente va a llover. También se le llama como las ventanas de los cielos a la lluvia. La expresión acá en Génesis habla de catarata, no es ventana. Es una fuente de agua de continuo. Y exactamente lo que pasó en Génesis. Entonces, cuando pensamos, querido, en eso, es una realidad. Y de hecho, Moisés, guiado por el Espíritu Santo, y Noé entendían esa realidad muy bien. ¿Había agua en el cielo? Sí. ¿Había una capa que nosotros le llamamos ahora capa de ozono que cubre la Tierra? Sí, pero esa capa de ozono en realidad no era una capita, era una capa. En realidad protegía la Tierra. Ahora bien, fíjate que esas eran las aguas que estaban sobre la expansión y obviamente
protegían, mantenían un estado en el que el hombre podía habitar y podía morar por grande cantidad de años. Ahora, en ese texto habla de básicamente las cataratas, como les dije, donde llovió 40 días y 40 noches sin parar. Y todo monte fue cubierto, a tal punto que fíjate que que el Señor mandó que hubiese expansión arriba y expansión abajo, se produjo, dice ahí el texto, y fue así. Exactamente como Dios quiso que fuera, fue así. Ahí sí. Y vuelvo a hacer énfasis, básicamente el texto, a algo que Dios dijo. Dios dijo y se cumplió. Dios dice y se cumplió. Dios manda y va a cumplirse. Querido, mira, cada vez que Dios dice algo, no lo dice en juego. No es que es una probabilidad de que pase, querido, va a pasar. Te lo digo ejemplo. La Biblia dice, el que cubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiese se aparta, alcanzará misericordia. Esa no es una cosa que posiblemente va a pasar, querido, va a pasar. De hecho, el que cubre su pecado no va a prosperar. Y va a decir, bueno, en realidad, y para los judíos era una ley. Básicamente, ¿por qué? Porque ellos pensaban que el hecho de ser próspero era parte de la bendición del Señor. Y que en realidad ese hombre está a cuentas con Dios. Y en realidad eso muchas veces pasa en la vida del creyente también. Cuando el creyente no quiere confesar sus pecados, su pecado lo alcanzará. En algún momento lo va a alcanzar, querido. Y puedes correr lo que quieras, pero te va a alcanzar. Por eso dice, el que cubre sus pecados no prosperará. Pero, dice, se puede dar su mano, pero el que los confiesa y se aparta y corre de ese pecado, dice, alcanza misericordia. Esa es una ley, sí, querido, es una ley. Va a ser así. Ahora, si no me crees, experimenta. Después me avisas cómo te fue. Pero los que han experimentado ese tipo de este pasaje en su propia carne se dan cuenta que decir sí, es verdad. Yo lo vi, yo sé que es así, porque me pasó. No quise confesar y Dios me alcanzó. Hasta ahí. Mi pecado me alcanzó y ahí estoy pagando. O tuvo que pagar. Pero alcancé misericordia cuando confesé. ¿Cierto? Cuando Dios, querido, cada vez que Dios habla, no lo hace jugando. Lo hace en serio. Te lo digo de esta forma, cada vez que Dios te hable, no está jugando. Él está llamando tu atención porque quiere algo de ti. Quieres que hagas algo, así que no te hagas el loco. No te hagas como que, sí, así Dios me dijo tal cosa y se me olvidó a los 3 segundos después que 3 pasos de aquí para afuera se me olvidó. No, que no se te olvide. Porque después que lo escuchaste eres responsable. Entonces fíjate, vimos ahí, dice exactamente que lo que Dios dijo se sucedió tal cual como Dios lo había declarado. Y llamó Dios a la expansión cielos. El miércoles anterior vimos algo parecido, rápido con respecto a esto, y mencioné que hay algunas cosas de las cuales Dios pone nombre. Vimos cómo Dios pone el nombre a la luz llamándola, ¿se acuerdan? Día. Y llamó Dios a la luz día. Dios le puso un nombre, día. Y ahora vemos a Dios poniendo el nombre a otra cosa. Llamó Dios a la expansión, ¿cómo le llamó? Cielo. Ese es el cielo. Y de hecho todavía le decimos, este es el cielo. Es interesante, porque después más abajo, en el verso 10 del capítulo 1, dice, y a lo seco va a llamar Dios tierra. En el verso 10 te vas a dar cuenta que Dios le pone un nombre a aquello que es seco, que es tierra seca, y eso se llama tierra, y es exactamente como le llamamos nosotros. ¿Dónde está pisando? Deja de tomar la tierra. Tierra. Dios le puso ese nombre. Ahora es interesante porque cuando ven la Biblia, en estricto rigor, cada vez que se le pone el nombre a algo o a alguien es porque básicamente tiene que ver con la función o la naturaleza de ese algo o alguien. Ejemplo, ¿se acuerdan cómo le puso, qué significaba el nombre Jacob? ¿Qué significa Jacob? Significa el usurpador, ¿cierto?
Eso significa literalmente el usurpador. Y si ven la historia de Jacob, hizo exactamente lo que dice su nombre. Y de hecho su hermano Isaac dice, está bien puesto su nombre, porque tomó mi primogenitura e hizo esto. Me usurpó. El usurpador. ¿Se acuerdan del nombre Simón Pedro? ¿Qué significa Simón? Básicamente Simón significa el ambivalente, que es a veces está bien y a veces está mal. Es medio diría hasta bipolar, hasta cierto sentido. Es como que sí, todo con ánimo, después pasa algo. Nada. Simón, ese significa Simón. Y si tú ves cómo era la vida de Simón, era exactamente igual. En un momento vemos al Simón diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al rato después decimos, Señor, no, ¿cómo vas a morir, Señor, por mí? ¿Cómo no era el Cristo, el Señor viviente? Menos de un capítulo ya dijiste algo muy bien, muy bien, que podríamos decir amén, que eres el Cristo, y después estás diciendo al Señor que haga otra cosa, que no era el plan de Dios. ¿De qué estamos hablando, Pedro? Y a veces van a ver que el mismo Señor ocupaba el nombre Simón para llamar la atención a Pedro. Para decirle Pedro, en vez de decirle Pedro, decía Simón. Le está diciendo en otras palabras, ya te pusiste como Simón. No sé si han visto el Chavo del 8, cuando la madre de Kiko le dice Federico. ¿Recuerdan? Todos saben cuando. Me dijiste Federico, solo dices Federico cuando estoy enojado conmigo. Sí, Federico. Bueno, el Señor hacía algo muy parecido. Pedro se comportaba como un Simón, decía Simón. Y Simón, algo hice. Algo estoy haciendo mal. Y pasa, querido, que los nombres muchas veces hablan de la naturaleza o el carácter de algo o de alguien. Cuando vemos acá, básicamente, fíjate que Dios llamó a los cielos, llamó básicamente a la expansión cielos, a la luz la llamó día, y al polvo llamó tierra. La pregunta es, ¿cómo es que qué tienen en común todo eso y por qué Dios le pone un nombre? Bueno, tienen en común algo, sí. ¿Qué es lo que tienen en común? Que estas tres cosas son generales, son grandes. No son puntuales, no son nombres de animales, que son básicamente un nombre puntual, ¿cierto? Son básicamente a cosas muy grandes. Cielos, tierra, mar, luz, que son cosas grandes en realidad. Tienen eso en común. Y obviamente, ¿por qué Dios le pone nombre? Y es porque básicamente describe lo que es para quien lo observa o refleja su carácter. Básicamente Dios mira y para Dios dice, ok, eso va a llamarse luz. Eso se va a llamar tierra, el polvo, ok, tierra, según la perspectiva de Dios. Fíjate que después es algo parecido le dice Dios a Adán. Después que lo creó dice, ok, Adán, te va a tocar poner el nombre a qué? A los animales, y le pone el nombre a su esposa. Interesante. Eso muestra algo. Muestra la percepción que Adán tiene de los animales y la percepción que Adán tiene de su esposa, pero también muestra su autoridad sobre los animales y sobre su esposa. Como Dios muestra su autoridad sobre la creación, poniéndole y llamándole un nombre. ¿Es ok? Y les pongo un nombre. Esto significa, esto muestra. Ahora, si el nombre es dado por el hombre, eso muestra básicamente, como les dije, la percepción. Cuando el nombre es dado por Dios, expresa lo que es ese algo, es en la creación de Dios y en el lugar designado por Él y lo que Él necesita que se haga. Por lo tanto, en estas expresiones o nombres que Dios pone, básicamente muestra la percepción de Dios en estas cosas. Y fíjate que termina diciendo, y fue a la tarde y la mañana, el segundo día. Pregunta, yo la semana miércoles le pregunté, ¿por qué dice tarde y mañana? Nosotros vemos mañana y tarde, no tarde y mañana, ¿cierto? No despertamos en la tarde. Bueno, depende, hay algunos que sí se despiertan en la tarde. Pero lo normal, lo despertamos en la mañana, ¿cierto? Y nos acostamos en la tarde. Por acá dice al revés, y fue la tarde y la mañana. Raro. En realidad no es raro,
Y si entendemos el contexto a quien Moisés les escribe, él está escribiendo la historia de Israel y este libro es para ellos. Lo que está haciendo Moisés es describir cómo Dios crea todo, cómo Dios hace la primera familia, cómo se desarrolla la civilización y cómo llegan a ser la nación de Dios. Eso es lo que está haciendo Moisés acá en Génesis. En todo el libro de Génesis vas a ver exactamente eso, vas a ver la historia de Israel sintetizada para que la nación pueda reconocer a su Dios y cómo Él lo rescató. Entonces, bajo esa percepción, cuando dice y fue la tarde y la mañana, para el judío, el día empieza en la tarde, no empieza en la mañana. El día judío empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Por lo tanto, les pongo un ejemplo. Hoy día a las 6 de la tarde nuestra es lunes para ellos. ¿Qué? Sí, es lunes para ellos. No es domingo. Ahí pasaron a otro día. Ellos pasaron al lunes. Y para nosotros dice, pero está en la tarde. Sí, por eso dice el texto y fue tarde y mañana. Porque Moisés está escribiendo para judíos. Y un judío su día empieza en la tarde, no empieza en la mañana. Fue la tarde, todo el día hasta el otro día y la mañana. Dice aquí, fue la tarde y la mañana, un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, etc. Ahora, algo interesante es que muchos teólogos contemporáneos piensan que los días de Génesis no son días de 24 horas literales. Ellos piensan que son días simbólicos. En realidad Dios se demoró millones y millones de años en hacer eso. Y de verdad vas a encontrar comentarios donde personas te van a decir, bueno, Dios se demoró mucho tiempo en hacer eso, en realidad no es así. Ahora, interesantemente, como Dios es tan sabio, cuando el judío quería llamar la atención en sus escritos y marcar una idea, ellos lo hacían de una forma a diferencia nuestra. Nosotros cuando queremos remarcar una idea que nos llama la atención, generalmente lo ponemos en comillas, ¿se acuerdan? En negrita, lo subrayamos y hacemos ese tipo de juegos en el escrito o en cursiva. ¿Para qué? Para decir, esta cosa es importante. El judío no. El judío para subrayar una idea importante lo que hacía era repetir. Y repetía el mismo concepto. Y fíjate que Dios repitió 6 veces el mismo concepto. Y fue la tarde y la mañana, día 1. Y fue la tarde y la mañana, día 2. Y fue la tarde y la mañana, día 3. Como que Dios previó lo que iba a pasar. Dice, ok, por si acaso, si a los hombres se les ocurre decir que no eran literales, que no eran 24 horas, yo les voy a decir que sí, eran 24 horas, fue la tarde y la mañana. Y se lo digo 6 veces por si acaso y se le olvida, 6 veces. Fue la tarde y la mañana. Y un judío va a decir, la verdad, son 6 veces, y dice ahí, tarde y mañana. Básicamente, la primera regla es tarde y mañana. Eso muestra un día judío. El problema es, aún me diría, ok, pero ya, puedo entender que fue tarde y mañana, un día. Pero ¿quién más me dice que es un día de 24 horas literales? De 24 horas. Bueno, dice un día, 2 días, 3 días, 4 días, eso es literal. Lo voy a poner con un ejemplo del mismo Génesis. Fíjate que ahí, en Génesis 2, tienes ahí tu Biblia, verso 4. Lo que hace aquí Moisés es resumir los días de Génesis. Mira lo que dice. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Fíjate, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. El día, ¿es un día literal? ¿Es un día? ¿O está hablando de un acontecimiento donde Dios se demoró 7 días? Y él dice, ok, es el día en que Dios hizo estos acontecimientos. El día en que sucedió eso. En realidad lo que está diciendo ahí Moisés está ocupando la expresión día como sintetizando su idea principal. Que dice, los días de Génesis son 7 días de 24 horas, pero el acontecimiento como tal, todo el acontecimiento puede resumirse como el día en que Dios hizo lo que hizo. O como lo ocupamos muchas veces nosotros. ¿Te acuerdas el día en que tú hiciste tal cosa y tal? Y en realidad no era el día, fueron como una semana que estuviste enojado con la señora. ¿Te acuerdas? Y las mujeres saben muy bien eso. ¿Te acuerdas en 1557 cuando en la semana tanto, en el día tanto, estaba vestido de esta? Y uno se queda mirando, miren, que tiene memoria.
Y a veces es un acontecimiento en realidad importante que duró un tiempo, no solo un día, duró 2, 3, a veces 4, una semana que estaban enojados. Bueno, ella se acuerda por el día, ella lo ve como un acontecimiento. Bueno, lo que está haciendo acá Moisés es describir el acontecimiento como el día en que pasó, no como el día de 24 horas. ¿Me entienden? Es un acontecimiento. Y esa expresión, el día en que Jehová hizo, también se repite en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, hay un tema cuando habla del futuro, el día en que Jehová, el día de Jehová. El día de Jehová es un acontecimiento futuro. Muchos dicen, ¿viste? Dice el día, es un día 24 horas. No. Ahí no está hablando de día 24 horas, está hablando de un acontecimiento futuro, en donde Dios va a desplegar su ira sobre las naciones, sobre Israel, y va a restaurar a Israel cuando venga su Mesías. Eso incluye básicamente lo que va a hacer Dios en su día de Jehová es juicio y bendición. Juicio durante los primeros 7 años de tribulación, donde Dios juzgará a la nación de Israel y juzgará a las naciones gentiles y después restaurará a Israel con su Mesías como rey. Ese es el día de Jehová, pero esos son años. ¿Sí? Pero lo llama, ¿por qué? Por el acontecimiento que va a suceder, como el día en que Dios va a juzgar. ¿Se fijan? Es un acontecimiento. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Dios no está diciendo el día en que hice todo eso, no está hablando de un día porque sería contraproducente y se estaría contradiciendo la Biblia si fuese así, porque vemos que fue la tarde y la mañana, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Ahora, otra cosa importante es el factor numérico, día 1. Ahora, la palabra día en hebreo es yom. Cuando va acompañado de un factor numérico, 1, 2, 3, 4, 5, en cada parte de la Biblia, cuando dice día 1, día 5, día 10, es día 10 de 24 horas. O la fracción del día. Eso a veces nos es difícil entender que a veces puede hablar de la fracción de día. A veces nosotros ocupamos esa misma cosa, ocupamos el día de diferentes formas, ¿cierto? ¿Cómo estuvo el día de ayer? Y generalmente contamos parte del día porque no cuentas cuando estás durmiendo, ¿cierto? ¿Qué hiciste ayer? No sé, fui al trabajo, fui no sé, y casi siempre decimos las cosas más importantes que hice en ese día. No digo los detalles. Y uno lo entiende. Ah, sí, está hablando de las cosas más importantes que hizo. No está hablando del día, básicamente, de todos los detalles como quisiéramos. Depende del uso que le demos nosotros del día. Bueno, el hebreo hace exactamente la misma jugada. Ocupa el día de diferentes formas. A veces va a ver el día como un acontecimiento, a veces va a ver el día como un día de 24 horas, a veces va a ver el día como la fracción del día, diciendo, ok, en el día de ayer comí porotos, pero no fue lo único que hice. ¿Cierto? Hiciste muchas más cosas que comer porotos. Entonces, básicamente, si utilizamos el día a una fracción. ¿Qué hiciste a la hora de almuerzo? Comí porotos, pero no fue lo único que hiciste. Probablemente pusiste la mesa, pusiste el mantel, preparaste las cosas y después te pusiste a comer, oraste y después comiste, ¿cierto? Y después fuiste al baño, etcétera, etcétera. Pero no es lo único que hiciste. Entonces, uno entiende ese concepto. A veces no lo entendemos cuando está en la Biblia, pero es exactamente el mismo. Cuando Dios dice fue la tarde y la mañana, te dice una cosa, es tarde y mañana. Judío, 24 horas, un día de 24 horas. Ahora, si no lo entiendes así y no lo crees así, hay un serio problema. ¿Por qué? Porque cuando ves a Éxodo y Éxodo 20, vas a ver ahí algo muy interesante, que Dios dice, en el día séptimo, ¿qué vas a hacer? Me santificarás. El día séptimo. Eso significa que en Éxodo 20 dice, 6 días trabajarás, le dice a los judíos, ¿se acuerdan? Y el séptimo, ¿qué iba a hacer el judío? ¿Qué tenía que hacer? Descansar, no hacer nada. Dar reposo a sus siervos, a su criado, a sus animales, que descansen. Queridos, si no fuese del literal de 24 horas, dirían, no, esto es simbólico. Algunos dicen eso significa el séptimo o los días de Génesis son simbólicos, son millones de años. Entonces teníamos un serio problema. ¿Por qué? Porque Moisés decía que el día séptimo deberían descansar, ¿cierto? Si el día séptimo donde Dios dejó de hacer su obra eran millones de años, entonces podríamos decir que
El día séptimo para nosotros son millones de años de descanso. Bueno, más de uno diría, amén, millones de años, no voy a trabajar más. ¿Cierto? Pero no es la idea, eso no es lo que dice el texto. Usted se entiende muy bien, el séptimo día es descanso. Literal, 24 horas. Y si tú le preguntas a un judío en la actualidad, tú trabajas el séptimo día, te va a decir, no, ese es el día de Jehová. Dice, no se toca. Ellos sacan literalmente toda la levadura de su casa y no lo comen. Les digo, muy bien, ellos casi preparan la comida de un día para otro y ese día no hacen nada. Literalmente. Pero digo, ¿por qué? Porque mi padre en un tiempo que trabajó de conserje y en ese edificio vivía un judío. Judío. No un israelita, un judío que practicaba su religión y el día séptimo él no hacía literalmente nada. Todo lo que tenía como para leudar, pan, que el típico no se lo regalaba a mi papá. Toma, te lo regalo, llévatelo. Todos los días sábado era exactamente el mismo proceder. Él guardaba la ley. Decía, no, ese día sábado es de Jehová. Y él entendía la ley de forma literal. 24 horas, un día de 24 horas como tal. Querido, cuando Dios crea el universo, lo que está haciendo en realidad es de ayudarle al judío a entender que hay momentos para cada cosa. Y si algo que podemos aprender nosotros es exactamente lo mismo, hay momentos para cada cosa. Y fíjate, día uno Dios se dedica a hacer luz. Y Dios podría haber hecho todo así. Sea la luz, sea la expansión, sea así, de una. No se complica. La podría haber hecho en menos de un día. Pero Dios deja una pauta. 1, 2, vamos a hacer esta obra, vamos a, comillas, trabajar. Hasta el 6, hasta el día séptimo, listo. Dejo de hacer mi obra. Y eso no es porque el Señor diga, no, es que estoy cansado. No. Es para dejar un patrón para el hombre. Querido, mira, te digo algo. Ningún hombre va a soportar trabajar todos los días del año, toda su vida, porque va a morir. Y Dios es muy sabio. Por eso dice, descansa un día, querido. Descansa un día, relájate, disfruta de lo que el Señor te ha dado. Y después, sigue trabajando. Pero es bueno descansar, dedicar un día al Señor. Dedícalo. Cualquier día. Pero dedícalo. Descansa, está con tu familia, disfruta tu familia. ¿Eso es bueno? Es bueno, querido. Es muy bueno. Y Dios, fíjate que lo hace, como te dije, para dejarnos un patrón a nosotros. No es que Dios se cansa, no, querido, Dios no se cansa, pero dice, pero ustedes sí se van a cansar. Ustedes no son como yo, ustedes sí se cansan. Fíjate, ¿por qué hay gente en la actualidad muy estresada? Básicamente porque no descansan. No descansan. Piensan que son robots. Querido, no somos robots. Necesitas descansar. Y es algo que el Señor recalca muchas veces en la Biblia. Dedica un día al Señor. Eso muestra que Dios, querido, es un Dios ordenado. Hace las cosas con orden. Y espera que lo hagamos igual que Él. Que dediquemos un día para Él. Déjame recordarte algo, querido. El propósito por el cual Dios te tiene con vida en la actualidad es para su gloria. Ese es el propósito principal de tu vida. Hace un tiempo atrás leí una frase muy buena, que de hecho la tengo escrita ahí arriba donde tengo mi biblioteca, y dice, si estoy con vida es porque Dios tiene un propósito conmigo todavía. Querido, si estás con vida es porque Dios tiene un propósito contigo todavía. La pregunta es, ¿sabes cuál es ese propósito? Y la segunda es, ¿lo estás haciendo? Buenas preguntas que necesitan una respuesta. Querido, si sabes el propósito, ¿lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, estás fallando. Estás desviando. Y a la larga, tu pecado te va a alcanzar. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque nos enseñas
en Génesis, en realidad, como tú eres un Dios ordenado, eres un Dios que toma sus pausas, Señor, no porque estés cansado en realidad, sino para enseñarnos a nosotros que cada cosa tiene su orden y que cada cosa también tiene su tiempo. Señor, gracias porque nos bendices, Señor, al conocerte más. Y te pedimos, Señor, que podamos aprender de tu carácter santo y que podamos glorificarte a ti, Señor, en todo lo que hagamos. En Cristo Jesús oramos. Amén.